anterior que tuvimos el sábado, vimos como una iniciación con respecto a lo que son los géneros literarios. Entonces, nosotros dijimos que tenemos tres tipos de géneros literarios. Tenemos el género lírico, cuyos subgéneros son la sátira, la oda, la elegía y la égloga. Tenemos el género narrativo con el mito, la leyenda, la novela, el cuento y la fábula como parte de sus subgéneros. Y tenemos el género dramático o teatral. Y en este caso tenemos la tragedia, la comedia y el drama. Entonces dijimos que los géneros literarios era una manera como se podían clasificar de cómo se pueden clasificar las obras literarias, ¿cierto? Entonces, acá, por ejemplo, no vamos a mirar los autores como tal, sino que vemos su contenido y vemos su forma. Entonces, tenemos tres grupos. Tenemos el género lírico, el narrativo y el teatral. Y estuvimos hablando inicialmente de lo que era el género lírico. Entonces, en el género lírico dijimos que hacíamos referencia a la poesía. Y en la poesía se marcan los sentimientos como el amor, la belleza, la amistad, la soledad, los anhelos, ¿cierto? Y tiene unas características en específicas. Entonces hablamos del verso, de la rima, de la medida y de la estrofa. Entonces dijimos que el verso son como los renglones que tiene cada poema. La rima son los sonidos que se repiten al finalizar cada uno de esos versos. La medida eran la cantidad de sílabas que tiene cada renglón cada verso. Y la estrofa lo vimos que, digamos, en una canción, cuando uno está viendo las canciones, está dividido por estrofas, ¿cierto? Entonces, son como esos versos junticos y agrupados, ¿cierto? Hablamos de las clases de versos, el verso de arte menor, el verso de arte mayor. Hablamos de las clases de rima, cuando es rima consonante, cuando es rima asonante, ¿cierto? Y terminamos por hablar de la medida de los versos. Vimos lo que era la sinalefa, lo que era la terminación aguda de los versos y lo que era la terminación esgula de los versos. Hoy vamos a continuar entonces con lo que es el género narrativo. ¿Listo? Entonces, ¿me podrías ayudar a leer, Jeffrey, por favor? La narración en versos. Ok. Entonces, bueno, nos dice que son las obras que hablan sobre personajes. Esos personajes están desarrollando una historia en un tiempo y en un espacio determinados. ¿Listo? Entonces, puede que esté escrito en prosa, es decir, de una manera normal o en verso, también por rengloncitos. Entonces, vamos a ver cuáles son las características de este género narrativo. Entonces nos dice que hablamos de la acción. ¿Me ayudas a leer, porfa? Acción. La acción es un argumento en el conjunto de sucesos que relata el cantar una historia. La forma de ordenar estos sucesos se llama trama. Es muy habitual que las narraciones sigan el orden del planteamiento, nudo y desenlace. Perfecto.
Tenemos los personajes. Entonces nos dice que los personajes... bueno, voy a aclararte acá. Entonces la acción nos dice que es como toda el argumento de la historia, ¿cierto? Entonces lo que nos pasa cuando estamos contando la historia. Entonces, digamos, cuando nosotros estamos leyendo un libro, cuando estamos viendo una película, hablamos de algo que se llama la trama, ¿cierto? Entonces, es prácticamente la parte central de la historia, lo que uno dice, es que esta historia habla sobre esto. Cuando yo le voy a contar a alguien sobre una película, le estoy contando prácticamente el ardo o la acción que se vive en la historia. Tenemos los personajes, vamos a los personajes. Ayúdame a leer, por favor. Personajes son los seres que viven los sucesos de la historia narrada. Los personajes más importantes pueden ser los siguientes: el personaje principal de la historia, el secundario acompañada al protagonista y completa la acción. Entonces, tenemos los personajes que ellos son muy importantes porque ellos son los que hacen las acciones dentro de la historia, ¿cierto? Entonces tenemos el protagonista, que es el más importante, es el más principal de la historia, ¿cierto? Tenemos al secundario, que es el que va a acompañar al protagonista de cierta manera, ¿cierto? O sea, va a ayudar a completar las acciones del protagonista. Y tenemos el antagonista que casi que es como si fuera el malo, ¿cierto? Entonces, protagonista tenemos hasta en las novelas. Uno se ve una novela y hay un protagonista, hay un secundario y hay un antagonista. Si nos ponemos a leer un libro, también vamos a tener un protagonista, vamos a tener algunos personajes secundarios y vamos a tener también algunos antagonistas, ¿cierto? Ahora, vamos a hablar de lo que es el espacio y el tiempo. ¿Listo? Ayúdame a leer, Jeffrey. Espacio y tiempo. Bueno, dice, estos dos elementos de la narración aportan el contexto de los hechos narrados y nos da una visión más amplia de la acción. Entonces, tenemos que son el espacio va a ser el lugar donde se va a desarrollar la historia. Entonces, el espacio puede ser un bosque, puede ser una cabaña, puede ser en una ciudad, puede ser un parque. Ese es el espacio. Y el tiempo es en qué época o en qué momento va a pasar esa historia, si es en el pasado, si es en el presente, si es en el futuro, si dura todo un día, si es durante la mañana, si es durante la tarde, si es durante la noche, si es durante el invierno, si es durante el verano. Todo eso es lo que me va a hablar el tiempo, ¿cierto? Ahora, vamos a hablar también del narrador. Entonces nos dice que el narrador es la persona que cuenta la historia. Entonces, el narrador puede ser también personaje, el narrador puede ser autor, el narrador
simplemente puede estar contando la historia, pero puede que no esté dentro de ella, ¿cierto? O sea, hay diferentes tipos de narrador. Ahora, vamos a pasar al otro tipo de género, que en este caso es el género teatral o el género dramático. ¿Listo? Entonces, este género teatral o este género dramático nos dice que hace referencia a obras que se desarrollan teniendo un narrador, ¿listo? Que en este caso van a ser los propios personajes. Entonces, estas obras de género teatral se representan en un escenario y hay un público que las va a ver. Entonces, estas pueden ser también en prosa o pueden ser en verso. Entonces, ¿cuáles son las características que tiene este género de teatro? Entonces, nos dice que tiene una estructura, para empezar, tiene una estructura. Entonces, la estructura es la forma como está dividida la obra de teatro. Entonces, podemos tener, por ejemplo, los actos o las jornadas. ¿Listo? Entonces, cuando uno va a ver una obra de teatro, entonces se abre el telón, se da el primer acto, se cierra el telón. Y por eso es que yo sé que a eso se le llamó acto, porque se abrió y se cerró el telón después de hacer una parte de la presentación. Entonces se le puede llamar acto o se le puede llamar jornada. Entonces, los actos son partes de la historia, ¿ciertos? Como capítulos prácticamente. Son como los capítulos de la historia, pero se les llama actos porque en este caso están los personajes actuando y pues están representando algo durante un tiempo. Por ejemplo, nos dice que también esa obra de teatro se va a dividir en escenas. Entonces, las escenas nos dice que están separadas por la entrada o por la salida de los personajes en ciertos momentos. Entonces, cuando entra un personaje es porque va a haber una escena diferente, ¿cierto? Entonces, va a durar un momento ahí y luego va a irse o aparece otro en ese mismo momento y es otra escena. Entonces, lo mismo que nos pasa, por ejemplo, cuando estamos viendo las novelas, ¿cierto? Que tenemos ciertas escenas, entonces hay una escena y entonces hay un cambio, entonces están mostrando a estos personajes y de repente hay un cambio de escena porque van a mostrar a otros personajes en otro espacio. Esas son las escenas. Ahora vamos a hablar de lo que llamamos cuadros. ¿Listo? Entonces, los cuadros están haciendo referencia a el cambio de espacio o al cambio de tiempo dentro de la historia. Entonces, cuando por ejemplo tenemos, digamos, estamos viendo la escena en un parque y de repente cambia a una casa y de repente vuelve y cambia a que están en la calle o en un supermercado, esos son los cuadros porque están cambiando. Entonces, la escena es cuando cambia de personajes, el cuadro es cuando cambian de espacio o de tiempo en la historia. ¿Qué elementos se requieren durante una obra teatral o qué es lo que necesita el texto como tal de esa obra de teatro? Entonces nos dice que cuando hablamos de los elementos del texto del teatro, dice que se va a crear para que sea el teatro o la obra va a ser representada por unas personas que son los actores y se va a representar en un escenario y va a ser vista por el público.
Ay, achis, perdón. Se puede uno dar cuenta porque el autor va a estar dando unas indicaciones. ¿Listo? O la persona va a recibir unas indicaciones para que el actor las represente. Entonces, ¿qué indicaciones? Primero, el texto va a tener diálogos. Entonces, ¿qué es lo que el personaje o cada personaje va a tener que decir? ¿Cierto? Dependiendo el texto, podemos hablar de un monólogo cuando solamente una persona habla. Listo, vamos a ver un monólogo en este momento. Entonces, esta que acabamos de ver es una representación, esta es una obra de teatro, esta es una parte de una obra de teatro representada por Gabriela Toscano, que una parte de la historia de Hamlet. Entonces, acá pudimos notar cómo se usa o cómo se aplica esta parte que estábamos viendo del monólogo, ¿cierto? Es una persona hablando, eso viene siendo como un soliloquio. Entonces, una persona sola, hablando, diciendo las cosas. En este caso, pues estaba en este caso hablando sobre la historia de Hamlet y el tan conocido ser o no ser. ¿Listo? Vamos a continuar. A ver. Eso es una especie de dial. Ahora vamos a hablar acerca de lo que pueden llamarse las acotaciones. ¿A qué hacemos referencia cuando hablamos de las acotaciones? Entonces, las acotaciones generalmente las da el escritor para decirle al actor cómo es que tiene que representar la obra. Entonces, las acotaciones dicen cómo debe ser la iluminación durante la obra de teatro en el escenario, cuáles son los sonidos que deben llevarse, que deben escucharse, qué tipo de música debe sonar, cómo es el vestuario de la persona, cómo debe estar decorado el espacio, lo que son los efectos especiales durante la obra, qué gestos debe hacer el actor dependiendo pues lo que diga también el diálogo, cómo debe moverse, cómo debe entrar, por dónde debe salir, ¿listo? Entonces, por ejemplo, acá nos aparece entonces, nos dice quién habla, entonces acá dice que el que habla es José, ¿cierto? Entonces nos dice que hay un diálogo, entonces otro personaje se llama Emiliano y acá dentro de paréntesis nos dice que esta es la acotación porque le está diciendo a Emiliano que debe voltearse, volviéndose, ¿cierto? Entonces José le dice, hola amigo, buenas tardes. Y Emiliano le dice, se voltea y le dice, ¿eh? Y va y dice, acá dentro de paréntesis, va hacia él nuevamente esperando saber y averiguar. O sea, le está dando una indicación, es una acotación, ¿cierto? ¿Qué es lo que tiene que hacer ese personaje en ese momento que le habla? Bueno, vamos a hablar de los subgéneros líricos que ya habíamos visto. Ya hablamos de los géneros literarios, pero ahora nos vamos a adentrar en los subgéneros, ¿cierto? Los subgéneros nosotros los vimos al inicio. Entonces, por acá decía que tenemos subgéneros del género lírico, tenemos la sátira, la oda, la elegía y la égloga. ¿Listo? Y vamos a hablar entonces de cada uno de ellos. Entonces, vamos a ver por acá.
vamos a hablar entonces de la égloga. ¿Listo? ¿Me ayudas a leer, por favor, Jayfrin? Ecloja, poema que canta el amor y la naturaleza. Su originalidad reside en que se escribe como un diálogo entre pastores que intercambian sus vivencias amorosas siempre en un entorno natural. Ujú. La eslogan más como uno de los sentimientos de plenitud amorosa. Ok. Entonces, es un poema, ¿cierto? Todo lo que estamos viendo es relacionado con los poemas. Entonces nos dice que hay una que es un canto al amor y un canto a la naturaleza. ¿Listo? Entonces, cuando hablemos de égloga, estamos hablando de el canto al amor o el canto a la naturaleza. Entonces, eh, a ver. Entonces nos dice, su originalidad está en cómo es como una especie de diálogo del amor, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, dice, eh, puede hablar de la vida del campo, por eso estamos hablando acá de los pastores, ¿cierto? Ay, ¿qué se me hizo? Entonces, habla de los pastores, habla de la vida en el campo, habla de la naturaleza, habla del amor sencillo. Entonces, quienes hablan van a ser los campesinos y los campesinos van a estar hablando sobre un paisaje bonito, ¿cierto? Entonces, vamos a ver un ejemplo. Ya te voy a mostrar. Nos dice, a una nariz, una sátira de Francisco Quevedo. Entonces, si vamos a hablar, por ejemplo, del señor, de este señor Francisco Quevedo, ¿listo? Él era un escritor, era un político también, y pues él prácticamente fue uno de los autores, uno de los escritores más importantes. Él pues decidió escribir una obra muy importante que fue la historia de la vida del Buscón, ¿listo? Y esta historia de la vida del Buscón es una sátira, ¿cierto? Que miren que mira que estamos viendo el poema, lo que es la sátira, el poema, y precisamente él escribe una historia que se llama El Buscón y es una sátira a la sociedad de esa época. Eh, entonces, vamos a ver acá la historia, dice, érase un hombre a una nariz pegada, érase una nariz superlativa, érase una nariz sayón y escriba, érase un peje espada muy barbado, era un reloj de sol mal encarado, érase una alquitara pensativa, elefante boca arriba, era Ovidio Nazón más narizado. ¿Listo? Entonces, digamos esta historia de a una nariz. ¿Qué quería decir? Entonces, era como el exceso, quería hablar de la exageración, estaba exagerando una nariz, un atributo, ¿listo? Que en este caso la nariz era de un señor llamado Góngora, listo, el señor Góngora. Entonces,
La nariz de Góngora, en este caso, equivalía más o menos, era tan grande que él lo asemejaba como a la suma de 12 tribus de judíos, a una docena de tribus de judíos. Entonces, cuando habla de el reloj, habla sobre como el apellido le recuerda la nariz de este señor Góngora. ¿Listo? Vamos ahora a hablar de la Oda. ¿Listo? ¿Me ayudas a leer entonces, Jeffrey, por favor? Entonces, nos dice que la Oda es un poema con el que el escritor expresa homenaje a alguien o algo que aprecia de forma especial. El sentimiento que produce es el de admiración por la persona o la realidad que se celebra. Entonces la Oda prácticamente entonces nos dice que la Oda es un poema también, ¿cierto? Y lo que hace es expresar admiración o amor por algo, amor por alguien. Entonces, generalmente este poema está dedicado a una persona, es un poema que está dedicado a un objeto, que puede estar dedicado a la naturaleza. La oda puede ser un poema dedicado a un animal, algo que a la persona le gusta mucho, ¿cierto? Vamos a ver una oda. Vamos a ver, por ejemplo, esta parte de oda a la cebolla. ¿Listo? Entonces, este poema fue escrito por Pablo Neruda. ¿Listo? Pablo Neruda, ese era como su nombre como popular, pero su nombre como tal era Ricardo Eliezer Neftalí Reyes Basualto, ¿sí? Entonces, Pablo Neruda fue embajador de Chile en Francia más o menos en 1963. Él ya falleció, él falleció en 1973. Pero entonces, pues obviamente, además de ser político, también fue poeta y escritor. Entonces, él escribió muchas cosas hermosas, él escribió muchas obras importantísimas. Entonces, ¿qué pasó con este señor Pablo Neruda? Entonces, él era un político del Partido Comunista de Chile, ¿sí? Entonces, como te decía, él fue pues senador y fue embajador de Chile en Francia y recibió un premio Nobel de Literatura en 1971. Él escribió pues unos poemas y dentro de este escribió esta oda a la cebolla. Entonces, pues obviamente si hablamos de la oda a la cebolla es porque pues a él le gustaba mucho la cebolla, ¿cierto? Dice, cebolla, lámpara redonda, fuente de lágrimas transparentes, te has redondeado en mi mesa, en mi plato. Como un planeta en la cocina has florecido. Tu vientre de rocío, tu piel escamosa de color de luna, has crecido entre los vegetales como una rosa de agua, vestida de hojas y de sombra. Entonces, a pesar de ser una cebolla, volvió esa cebolla algo extraordinario.
le da una belleza, le da un significado a esa cebolla, ¿cierto? Es un poema inspirado en la cebolla, ¿cierto? Esta es una oda, estamos haciendo un poema a algo que nos gusta mucho, en este caso fue la cebolla. Vamos a hablar de la elegía, ¿listo? Entonces, ¿me ayudas a leer, Jeffrey? La elegía, poemas que expresen el dolor por la pérdida de alguien o algo muy querido, por ejemplo, un amigo, familiar o un amor. Despierta en el lector el sentimiento de nostalgia. Ok, entonces nos dice que la elegía también es un poema, pero es un poema triste, ¿cierto? Entonces este poema se va a escribir cuando alguien se ha muerto o cuando se ha perdido algo que es muy querido. Entonces la elegía lo que va a hacer es expresar dolor, va a expresar nostalgia, va a expresar recuerdos, va a expresar amor, va a expresar respeto, ¿cierto? Esa es la elegía. Entonces vamos a ver un ejemplo de elegía. La acogida y la muerte, de Federico García Lorca. Resulta que este señor García Lorca, Federico García Lorca, él fue un poeta, pero él también escribió obras de teatro. Él hizo parte de un grupo llamado La Generación del 27, ¿sí? Este señor, pues fue considerado pues uno de los más importantes más o menos durante el siglo XX, ¿sí? Él era muy famoso porque pues precisamente era un artista español, ¿cierto? Y entonces tenía una forma de utilizar el lenguaje muy bonita, era muy rico en el lenguaje, por el simbolismo que usaba, por la forma como él exploraba muchos temas, como él hablaba del amor, de la muerte, de la pasión, de la identidad humana, de muchas cosas. Entonces dice, la acogida y la muerte. A las 5 de la tarde. Eran las 5 en punto de la tarde. Un niño trajo la blanca sábana a las 5 de la tarde. Una espuerta de cal ya prevenida a las 5 de la tarde. Lo demás era muerte y solo muerte a las 5 de la tarde. El viento se llevó los algodones a las 5 de la tarde y el óxido sembró cristal y níquel a las 5 de la tarde. Ya luchan la paloma y el leopardo a las 5 de la tarde. Y un muslo con un asta desolada a las 5 de la tarde. Comenzaron los sones de bordón a las 5 de la tarde. Las campanas de arsénico y el humo a las 5 de la tarde. En las esquinas, grupos de silencio a las 5 de la tarde. Y el toro solo corazón arriba a las 5 de la tarde. Cuando el sudor de nieve fue llegando a las 5 de la tarde, cuando la plaza se cubrió de yodo a las 5 de la tarde, la muerte puso huevos en la herida a las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde. A las 5 en punto de la tarde. Un ataúd con ruedas es la cama a las 5 de la tarde. Huesos y flautas suenan en su oído a las 5 de la tarde. El toro ya mugía por su frente a las 5 de la tarde. El cuarto se irisaba de agonía a las 5 de la tarde. A lo lejos ya viene la gangrena a las 5 de la tarde.
trompa de lirio por las verdes ingles, a las 5 de la tarde. Las heridas quemaban como soles a las 5 de la tarde, y el gentío rompía las ventanas a las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde. ¡Ay, qué terribles 5 de la tarde! Eran las 5 en todos los relojes. Eran las 5 en sombra de la tarde. Entonces, nos habla acá de la generación del 27 que te estaba diciendo. Vamos a ver este de Jorge Luis Borges que dice: elegía del recuerdo imposible. ¿Qué no daría yo por la memoria de una calle de tierra con tapias bajas y de un alto jinete llenando el alba, largo y raído el poncho, en uno de los días de la llanura, en un día sin fecha? ¿Qué no daría yo por la memoria de mi madre mirando la mañana en la estancia de Santa Irene, sin saber que su nombre iba a ser Borges? ¿Qué no daría yo por la memoria de haber combatido en Cepeda y de haber visto a Estanislao del Campo saludando la primer bala con la alegría del coraje? ¿Qué no daría yo por la memoria de un portón de quinta secreta que mi padre empujaba cada noche antes de perderse en el sueño y que empujó por última vez el 14 de febrero del 38? ¿Qué no daría yo por la memoria de las barcas de Hangest zarpando de la arena de Dinamarca para develar una isla que aún no era Inglaterra? ¿Qué no daría yo por la memoria? La tuve y la he perdido. De una tela de oro de Turner, vasta como la música. ¿Qué no daría yo por la memoria de haber oído a Sócrates que en la tarde la cicuta examinó serenamente el problema de la inmortalidad, alternando los mitos y las razones, mientras la muerte azul iba subiendo desde los pies ya fríos? ¿Qué no daría yo por la memoria de que me hubieras dicho que me querías y de no haber dormido hasta la aurora, desgarrado y feliz? Entonces nos dice esta historia que Jorge Luis Borges fue un escritor del siglo XX. Nos dice es el más reverenciado, o sea, fue, mejor dicho, escribió unas obras maravillosas. Nomás esta elegía, ¿no? Nos dice que planteó la multiplicidad del tiempo y el espacio. Entonces, nos dice que este poema habla sobre la meditación sobre la memoria, el anhelo de recordar, de evocar cosas que se perdieron o que nunca hubo, que nunca se tuvieron, ¿cierto? Entonces habla de su familia, habla de su infancia, habla de la muerte de Sócrates también, cuando Sócrates toma cicuta para acabar con su vida. Entonces, todo lo que empieza a hablar, ¿cierto? Esto hace referencia a lo que son las elegías. Este es un ejemplo de elegía. Y estas son, digamos, como ejemplos de las diferentes, de los diferentes subgéneros del género lírico. Ahora, si hablamos de los subgéneros narrativos, vamos a tener, por ejemplo, el mito. Entonces, el mito generalmente es un escrito anónimo. Sí, o sea, lo escribe alguien, pero nadie sabe quién lo escribió.
Entonces el mito va a hablar de dioses, va a hablar de héroes, va a hablar de una cultura, del origen del mundo, va a hablar de los sentimientos, va a hablar de las costumbres. Entonces vamos a ver un mito. ¿Listo? Bueno, entonces acabamos de ver un poco sobre el mito de la caja de Pandora. ¿Cierto? Todo esto hace referencia a los mitos. Ay, esto se bloqueó. Vamos a hablar de las fábulas, que son uno de los subgéneros del género narrativo. Entonces, la fábula es una historia, es un escrito, pero entonces el autor lo que busca es que los personajes sean animales. La mayoría son animales. También hay personas, pero la mayoría son animales. Y lo que busca la fábula es dejar una enseñanza, una reflexión, una moraleja. Entonces vamos a ver un ejemplo de una fábula. ¿Listo? Entonces, nos dice que el cuento también es es un subgénero del género narrativo. Entonces también es una narración corta, tiene una acción, ¿cierto? Que se desarrolla como el inicio, el nudo y el desenlace, tiene unos personajes, tiene un lugar, tiene un tiempo, ¿listo? Entonces nos dice que hay un cuento popular que puede ser de carácter anónimo, ¿cierto? O hay un cuento literario. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, acá nos cuenta la historia de los tres cerditos, que es un cuento popular. ¿Listo? Nos dice que la novela es como digamos un cuento, pero es súper largo, porque es un relato más largo. Entonces también tiene acción, tiene personajes, tiene lugar, tiene tiempos, entonces hay novelas amorosas, hay novelas fantásticas, hay novelas de aventuras, hay novelas de misterio, hay novelas biográficas, hay novelas históricas, bueno, lo que hay son novelas. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, una novela es la de 100 años de soledad. De hecho, la novela de 100 años de soledad ahorita la están dando en Netflix porque la pasaron ya como ya lograron recrear la historia de 100 años de soledad, entonces para que, de ser posible, la veas. Y vamos a hablar de los géneros, de los subgéneros de el teatro. Entonces, acá, por ejemplo, vamos a hablar de la tragedia. ¿Listo? ¿Me puedes ayudar a leer, por favor? Tragedia. Las tragedias son las obras que pretenden conmover al espectador presentándole un conflicto grave y doloroso, tradicionalmente protagonizado por personajes de clase social elevada, reyes, nobles, héroes. Sus protagonistas se caracterizan por su destino adverso y una personalidad muy marcada. Estas obras tienen un desenlace desgraciado. Bueno, entonces dentro de esos subgéneros teatrales tenemos la tragedia, tenemos el drama también y tenemos también la comedia. Entonces, generalmente cuando hablamos de, bueno, ay, perdón. Ay, se me fue. Bueno, entonces vamos a hablar un poco sobre la tragedia. Entonces nos dice que la tragedia precisamente es algo trágico, ¿cierto? Tiene un final triste, un final de mucha desgracia. Entonces,
Las situaciones que suceden en la tragedia son serias, son situaciones tristes. Puede que hable sobre personajes que tienen un final malo, no va a ser feliz. Hablan mucho sobre el dolor, sobre el sufrimiento, sobre la muerte, sobre la lucha. Entonces, por ejemplo, la tragedia puede ser la historia de un príncipe que lucha por salvar a su pueblo, pero a la final el príncipe puede morir. Es un final desgraciado porque el príncipe muere, pero muere con honor. Entonces, digamos, por ejemplo, si hablamos ahora del drama, ¿me ayudas a leer, por favor? Entonces nos dice que son obras que buscan hacer reflexionar al público mediante la representación de un conflicto serio, mezclado con elementos cómicos, protagonizado por personajes cercanos al público, tienen desenlace feliz o desdichado, es decir, también habla de cosas serias, el drama también habla de cosas serias, pero entonces puede tener partes tristes y puede tener partes alegres. Entonces generalmente habla de situaciones reales o de la vida cotidiana, como por ejemplo los problemas de la familia o problemas en el colegio. Entonces el final puede ser variado, ¿cierto? Entonces así como puede terminar bien, puede que también termine mal. Entonces, digamos, puede hablar de la historia de un estudiante, ¿cierto? O digamos una pareja. Entonces, el esposo se pelea con su esposa, pero entonces aprenden a perdonarse, ¿cierto? Puede ser esa representación, se basa en un conflicto, ¿cierto? Y puede tener un desenlace feliz o triste. Y vamos con el último, que en este caso es la comedia. ¿Me ayudas a leer, Jayfrin, por favor? Entonces nos dice, son obras que intentan entretener y divertir al espectador ofreciéndole una historia de amor, de costumbres o de enredo, protagonizada por personajes cercanos a la realidad cotidiana del público. Tienen un final feliz. Entonces, la comedia es una obra también, pero lo que busca la comedia es hacer reír al público, ¿sí? Entonces los personajes pueden vivir situaciones muy divertidas, pueden ser situaciones muy exageradas o pueden ser situaciones absurdas. Entonces, digamos que habla de la historia de, bueno, imaginemos que es un señor un poco torpe y el señor pues intenta cocinar y le quiere cocinar a la familia, pero entonces todo le sale mal y pues eso causa risa, ¿sí? Entonces puede ser una comedia basada en eso. Esas son las comedias. Entonces, eh, estos son los diferentes géneros literarios, sus subgéneros, las diferentes historias que podemos ver. Vimos un poco sobre lo que era, digamos, en la poesía, lo que era la oda, lo que era la elegía, vimos algo sobre los cuentos, sobre las fábulas, sobre las leyendas, sobre los mitos. Acabamos de ver algo relacionado con lo que son las diferentes obras teatrales y entonces ya con esta parte
con este tercer tema de géneros literarios, narrativo, lírico y dramático, le damos cierre a la primera parte de las humanidades, en este caso de la literatura. ¿Listo? Para la próxima clase vamos a trabajar algo sobre ciencias naturales para cerrar y después de ello vamos a seguir en esta parte de humanidades, vamos a hablar de lingüística. ¿Listo? Entonces, dentro de la lingüística vamos a trabajar unos temas bastante interesantes que son fonética y fonología, semántica y gramática. ¿Listo? Entonces, para que estemos muy pendientes de esa clase porque siempre tiene su gradito de complejidad. ¿Listo? Entonces, pues Jayfrin, eso ha sido todo por el día de hoy. Espero que pases muy buena noche, descansa, Dios te bendiga y nos vemos el miércoles. ¿Listo? Gracias, profe, igualmente, descanse. Bueno, vale, chao Jayfrin.